Muy buenos días, feliz Navidad. La enseñanza del día de hoy se llama Nació para Todos. Y estamos en una época muy hermosa. Yo creo que esta es una de las épocas más bellas del año, este tiempo de Navidad. Yo creo que aunque hay algunas personas que en el tiempo de Navidad quizás tienen algo de tristeza porque no están con sus familias, porque su familia está lejos, porque no pueden viajar. La gran mayoría de las personas están felices, están contentas. Allí, en este tiempo, es donde toma tanta trascendencia la iglesia local. ¿Por qué razón? Ayer lo veíamos en este desayuno que les decía con las mujeres, donde muchas de ellas decían, esta se ha convertido en mi familia. Y no sé si aquí hay alguien más que pueda sentirlo de esa manera. La casa de Dios, la iglesia, los grupos de conexión se convierten en esa familia extendida. Cuando muchas veces estamos solos allí, entonces es donde venimos a tener nuevos hermanos, nuevas hermanas en la fe y que se convierten en parte muy importante en nuestra vida. Y de alguna manera creo que muchas cosas cambian en el ambiente. Si hay algo específico que sucede es un cambio. La gente hasta maneja de mejor forma y aunque maneje mal, pues a usted como que no le molesta tanto porque no sé, como que está en paz uno. ¿O será que solo soy yo? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que como que usted todo lo ve más bonito, las luces? Diga conmigo, en Navidad las cosas cambian. Y una de las cosas que más puede cambiar si no nos cuidamos es la forma de nuestro cuerpo. Así que tenga cuidado, por favor. La gente como que dice, ay no, es Navidad y aquí como que el desenfreno. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Mire, parece que la Navidad trae consigo como una especie de anestesia, un tranquilizante para mucha gente. Yo recuerdo claramente el país donde crecí. Era un país que estaba inmerso en la violencia. Los ataques terroristas, los secuestros, las invasiones, no sé cómo se llamaba, las invasiones a los pueblos. En algunos casos, inclusive con nuestra familia, no podíamos salir a las casas de campo, o no sé cómo llamarlos, a las fincas, porque había algo que le llamaba la guerrilla la pesca milagrosa y simplemente hacían barricadas en cualquier lugar y ellos tenían más tecnología que quién sabe qué, tenían unos computadores, metían su número de identificación y si usted tenía algo de dinero se lo llevaban secuestrado. Era una pesadilla. Usted estaba condenado si tenía algún tipo de capital, pero ¿sabe algo? En Navidad como que cambiaba todo. Hasta la guerrilla decía, ¿sabe qué? Como que estamos en Navidad. Y había un cese al fuego, no sé si todos entienden este término, pero como que implícitamente y en algunos casos hasta oficialmente decían que va a haber un cese al fuego de tal de diciembre hasta tal. Entonces estaban allí, espere que ya no nos vamos a dar más bala. Y entonces en enero otra vez empezaba la matanza y los ataques. Entonces, el tema cuál era, que la gente podía estar tranquila en esa temporada de Navidad porque no existirían explosiones, secuestros ni ataques guerrilleros en el país donde yo vivía, Colombia. ¿Qué es lo que causa que la gran mayoría de la gente cambie en este tiempo? Es una pregunta que me hacía en tanto preparaba esta enseñanza. Déjeme decirle que a mi manera de ver no son los regalos, no es la conciencia de la familia, tampoco la expectativa por las vacaciones, ni siquiera la expectativa por la comida. Quiero sugerirle o quiero plantearle que a mi manera de ver es la presencia consciente o inconsciente de Jesús en las conversaciones, en el ambiente, en las noticias y en la celebración. Porque, ¿por qué le digo consciente o inconsciente? Porque aunque los niños no tuvieran la más remota idea qué significaba el pesebre, allí un puñado de locos decidió en medio del karate, de los colegios, de las compañías de teléfonos, de Papá Noel, de los rides que habían allí, de todas las cosas que habían, decidieron establecer el nombre de Jesús en una ciudad. Y entonces, ¿qué sucedió? Que toda la gente entraba
Y se empezó a formar un tumulto. Y no hay ningún otro nombre que sea tan atractivo como el de Jesús. Y empezó a causar algo en ese lugar porque sigue siendo el nombre más poderoso. Jesucristo tenía tanta razón cuando Él dijo, mas yo, si fuese levantado, atraeré a todos a mí mismo, entendiendo que Él había hablado en ese instante en el que iba a ser levantado en la cruz. Pero quiero decirte algo, en cualquier lugar que se levante el nombre de Cristo, atraerá a las multitudes a sí mismo, porque no hay otro nombre más poderoso que ese nombre. Así que inconsciente o conscientemente, el nombre de Jesús manifiesta un gobierno nuevo y Él es el príncipe de paz. Eso es lo que se genera dentro de muchas otras cosas. Pero la pregunta es, ¿esto es algo nuevo? No, para nada. El nacimiento de Jesús cambió la agenda del mundo. La próxima semana estaré hablando de por qué razón, por ejemplo, estos hombres sabios viajaron miles de millas. ¿Por qué razón los pastores acudieron al pesebre? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué razón se turbó Herodes y se turbó toda Jerusalén al escuchar que había nacido un nuevo rey? Esta historia no es nueva. Aunque una persona desee declarar que no cree en Dios, que tiene dudas sobre su existencia o que la historia de Jesús es una fábula, cada vez que se escribe una carta o cuando alguien tiene que escribir su fecha de nacimiento, tiene que invocar el nacimiento de Jesús. ¿Por qué razón? Porque el nacimiento de este ser dividió la historia de la humanidad entre antes y después de Cristo. Ojo, no dice antes y después de Buda, no dice antes y después de Mohammed, antes y después de Cristo. En inglés para los muchachos, Agnus Dei, el año de nuestro Dios. Por esta razón te puedo reiterar que Jesús nació para todos. Jesús es un personaje tan impactante que no caminó más de 300 millas del lugar de su nacimiento. No caminó más allá de eso. Sin embargo, su nombre ha sido proclamado en todos los rincones del planeta Tierra. Dígame si esto no es impresionante. No escribió ningún libro. Sin embargo, ¿quién me puede negar que es el personaje del cual más libros se han escrito en toda la historia? Y su libro es el libro de mayor ventas y seguirá siendo el libro de mayor ventas. Su libro, el libro que habla de la historia de su padre, de la historia de él. No tuvo una compañía de marketing. Sin embargo, si tratáramos de calcular las regalías por el concepto de ventas de cosas que tienen que ver con Jesús, usted puede coger a Marvel y puede coger a Disney y puede coger hasta a Star Wars, Mr. Miguel. Y las regalías de todas estas compañías no se asemejarían a lo que generan los pesebres, las crucecitas, la Santa Cena, todo. ¿Por qué razón? Porque es un personaje sin igual. El tema es que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y el día de hoy Dios está penetrando espíritus. Y ¿sabe algo? Siento por el espíritu que Dios está haciendo algo hoy. Está penetrando cerebro de cabezones, así, y está bajando verdaderamente. Y el día de hoy el entendimiento de muchos será quebrantado y algo se depositará en el espíritu. Porque es que le advierto, escúcheme, hay algunos en este lugar que su conversación es que no entiendo este tema del evangelio. Nunca lo entenderás. Se tiene que creer por fe. Porque el evangelio es locura, es el plan de Dios, es una locura. El apóstol Pablo lo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio no se recibe aquí. El evangelio se recibe en el Espíritu por fe. No se entiende. Y hoy vamos a tratar de explicar un poquito lo que es inexplicable. Imagínense el encargo que tengo de parte de Dios. Jesús no tuvo Facebook, ni Instagram, ni Twitter. Pero no sé quiénes serán aquellos que tienen más seguidores hoy por hoy. Estoy un poquito desactualizado con los artistas. Taylor Swift o no sé quién sea, ¿cómo se llama el chiquito canadiense? Justin Bieber. Ninguno de ellos, de pronto dirá, pastor, está desactualizado, sí, ya pasó de moda, seguramente, pero ni modo.
ninguno de ellos llegará a asemejar el número de seguidores que tiene Jesús. Y seguidores de verdad, no de aquellos que hacen unfollow. Aunque hay muchos seguidores de domingo que hacen así. Y hoy lo vamos a ver hacia el final de la prédica. No hay. El libro de Isaías fue escrito unos 700 años antes del nacimiento de Jesús y profetizaba, anunciaba sobre él lo siguiente. Isaías 9:6 dice lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, diga conmigo, un niño, un hijo os ha sido dado, diga conmigo, un hijo, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Espere, porque aquí empieza a decir algo bien interesante. Y el tema cuál es, que no me imagino a un niño con estas descripciones, pero a un hijo sí. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Este verso tiene una verdad muy poderosa que es imposible pasar por alto y que hace que la persona de Jesús esté totalmente aparte de cualquier otro ser humano que haya caminado en el planeta Tierra. Dice allí la Biblia: un niño ha nacido, un hijo os ha sido dado. Un bebé nació, Jesús, pero nos fue dado a la humanidad un hijo, el Cristo. Ese nunca nació, ese existió por la eternidad, el ungido, el Rey de Reyes, aquel por el cual todas las cosas fueron hechas por la palabra de su poder. No sé si hay alguien que está entendiendo esto en esta mañana. Por esa razón, y necesito aclarar eso, María no es la madre de Dios, María es la madre de Jesús. Dios no tiene madre. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Este atributo único de Jesús es conocido, enseñado, estudiado por los teólogos como la unión hipostática. Es importante que entendamos esto. Este término es usado para describir a Dios, el Hijo, a Jesucristo, como Él tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Entonces el gran misterio es este: un ser 100% hombre y a la vez 100% Dios. Y es lo que vamos a tratar de explicar en este día. Punto número 1, Él siempre ha sido Dios. Juan 8:58, aquí encontramos uno de los momentos en los que Jesús empezó a meter en grandes problemas, si lo pudiera decir de esta manera. ¿Por qué razón? Porque Él evidentemente era el único que podía declarar cosas que ningún otro pudo declarar. Y esto que va a decir aquí a continuación lo dice al frente de quienes, de los maestros de la ley. Pudiera decir lo que Jesús en algún momento se le apareció en la junta de los pastores de la asociación. Y declaró esto. Imagínese el escándalo. Y no tan solo los pastores, diríamos, eso fue como en una reunión de un concilio interdenominacional donde estaban allí bautistas, católicos, pentecostales, bapticostales, de todo lo que usted quiera pensar. Y entonces, de manera especial, esta gente tenía claridad respecto a algunas cosas. Nuestro padre es Abraham. De él venimos absolutamente todos. Nuestro profeta, Moisés. Desde Abraham empezó absolutamente todo. Dios le habló de una tierra prometida, se le presentó a él y le dijo: te bendeciré, el que te bendiga lo voy a bendecir, el que te maldiga lo voy a maldecir. Esta promesa se hizo efectiva al Dios levantar un profeta que sacó a nuestro pueblo de la esclavitud. Y esta verdad empezó a hacerse una realidad en el momento que nuestro profeta Moisés tuvo un encuentro con Dios en una zarza que ardía y no se consumía. Ante tan impresionante espectáculo, Moisés recibe instrucciones de aquel Dios de ir y sacar a un pueblo que estaba esclavizado por 430 años y hace una pregunta muy válida: y si me hacen el cuestionamiento de quién me está enviando a liberarlos, ¿qué les digo? Diles que yo soy, te envía.
Oh, gracias. Pues, no, tremenda aclaración. Algún día vamos a aprender un poquitito más. Ese yo soy no simplemente es el Señor, sino es aquel que se propone de todas las maneras posibles de mostrar su amor por ustedes. Yo soy, te envía. Entonces, tratemos de ver esta escena. Jesús está ante los maestros de la ley. Se genera una discusión y responde Jesús de la siguiente manera: ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Algunos de ustedes pudieran decir, espérate, ahí esa Biblia la redactaron mal, no pasó por un editor. Ahí hay un problema de tiempos. ¿Cómo que antes de que Abraham naciera yo soy? Ahí hay un error, lo pueden ver. ¿Cómo debería ser? Supuestamente entonces, antes de que Abraham naciera yo era. No. Es que aquí Jesús lo que estaba diciendo es, ¿se acuerdan del que se le presentó a Moisés? Yo soy. Y el padre de ustedes, Abraham, antes de que él naciera, yo soy. La respuesta de estos hombres, agarrar a pedradas a matarlo. No sé si estamos comprendiendo qué es lo que está pasando. Nadie tenía la capacidad de decir eso. Antes de que el padre de su fe naciera, yo soy el mismo que se presentó delante de Moisés. Es más, yo creo que, aunque no lo dice allí, yo creo que en algún instante Jesús debió decir, ¿se acuerdan que Moisés dijo, Dios levantará a otro profeta mayor que yo? De él estaba hablando, de mí estaba hablando. Juan 10:10, otra declaración aún más atrevida de Jesús, un verso muy pequeñito, el Padre y yo somos uno. Esta semana hablaba con un hombre y apenas le dije una primera parte, se alegró y después se entristeció. Porque mientras estamos hablando le digo, wow, tú te pareces tanto a mí. Me dice, hace como 10 años cuando no había sido tratado. Igualito, le digo, igualito, te pareces tanto a mí. Y le dije, ¿sabes algo? Estoy seguro que tú hubieses sido igual a mí. Si yo hubiese vivido en los tiempos de Jesús, yo hubiese sido un fariseo y estoy seguro que yo hubiese perseguido a Jesús. Te lo estoy diciendo con total sinceridad. Y yo creo que aquí John hubiese estado al lado mío. Y yo creo que él hubiera tirado piedras antes que yo. ¿Sí o no? Porque es que, claro, usted ya sabe el final de la historia. Pero la pregunta es, bueno, hagamos una aclaración. Muchos de ustedes no leen la Biblia, entonces si hubieran vivido en esa época, pues no les hubiera pasado absolutamente nada. Pues claro, ¿por qué? Porque es que el problema lo tenían los que sabían la Biblia. Publicidad política no pagada. El punto entonces, ¿cuál es? Que si yo me sabía la ley de Dios, yo hubiera estado detrás. Entonces, ey, hoy es sábado, ¿qué haces sanando? Ey, ¿y por qué no se lavan las manos antes de comer? Ey, ¿para dónde va con la camilla esa? Hello. Pero es que nosotros decimos, ay, miren, uy, esos fariseos, uy, esos maestros de la ley. No, pero es que si usted se sabe la Biblia y hubiera vivido en esa época, Jesús le hubiera levantado la carne. Y yo estoy siendo muy honesto. Ya sabemos el final de la historia. Pero este tipo de declaraciones, cuando Jesús dice, no, es que yo soy el Señor del sábado. ¿Cómo que el Señor del sábado? No hay otro, ni existirá otro que pueda decir eso. Juan 1:1, hoy lo cantamos. En el principio ya existía el verbo. ¿Quién? Jesús, el verbo. Algunos teólogos dicen que este debería ser Génesis 1:1.
¿A qué me refiero? Que de alguna manera, este es el primer versículo de la Biblia. Porque Génesis 1:1 es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este versículo es: en el principio ya existía el verbo. ¿De qué habla? De la preexistencia de Jesús. Antes de la creación Él ya existía. ¿Por qué? Porque es eterno. Y solo es eterno Dios. Ese es el misterio. No era un baby Jesus, aunque sí era. Era Dios hecho hombre. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, coexistencia, otro igual a Dios. Y el verbo era Dios, autoexistencia, Dios mismo. El Hijo nos fue dado. Punto número 2, pero en la encarnación Jesús tomó la forma humana. Ese es el misterio. El Hijo nos fue dado. Juan 1:14, unos versos más adelante, dice lo siguiente, hablando de este mismo verbo, de la palabra de Jesús: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este es el gran misterio. Filipenses 2:5-8 es uno de los pasajes que mejor describe este proceso que vivió Jesús. Y es la invitación que Dios le hace a sus seguidores, a sus verdaderos discípulos. La actitud que ustedes deben tener es la siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, este versículo no necesita explicación, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Lo que necesitamos entender es que ya era suficiente humillación para Dios hacerse hombre, pero no le bastó. Se hizo siervo. Uy, acá hay una enseñanza impresionante. Y no le bastó hacerse siervo, sino que se hizo maldición. Porque está escrito: maldito el que muere clavado en una cruz. Le decía esta semana a una persona: tendrás tanto de Dios en tu vida como estés dispuesto a morir. Muy profundo. En tu capacidad de morir. Porque es que cada cuánto es que toca morir, cada Navidad. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada 24 de diciembre y en Semana Santa. Tome su cruz cada. El proceso cristiano es un continuo morir para que Él viva. Y nosotros lo cantamos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿En serio? ¿Qué tanto deseas que Dios te utilice? Va a ser proporcional a tu capacidad de muerte. Entonces algunas personas me dicen: es que yo he cambiado un montón. Yo le digo: te felicito. Ahora ve a un nivel más profundo. Ahora sirve. Y entonces después están sirviendo y dicen: ¿has visto yo cómo sirvo? Bienvenido. Ahora muere. ¿Me acompañan a repetir algo? ¿Sí o no? Diga conmigo: en el reino, los ascensos son hacia abajo. Bendito Dios, santo. Jesús es la suma de la naturaleza humana y la divina. Es el Dios hombre. Esta unión hipostática, Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Las naturalezas humanas y divinas de Jesús no se pueden separar. Jesús será por siempre Dios hombre, 100%, Dios hombre, 100%, Dios 100% humano.
Dos naturalezas totalmente diferentes en una persona. La humanidad y la divinidad de Jesús no están mezcladas, sino que están unidas sin la pérdida de una identidad separada. Punto número 3. ¿Por qué Jesús? Y esta es una respuesta muy importante. ¿Por qué es importante, iglesia? Porque hoy por hoy nos pueden llamar sectarios, totalitarios, poco incluyentes, radicales, perseguidores. Porque a la gente, ¿qué es lo que dice? No, yo creo en Dios a mi manera, lo recibo a mi manera, tengo mi relación con Dios, pero el problema es que la Biblia no dice eso. Ese rollo de que todos los caminos conducen a Dios, no, todos los caminos conducen al infierno. A Dios solo hay un camino, una verdad y una vida. Y para los jóvenes de manera particular es incómodo. Pero a mí no me importa que sea incómodo, sino que sea verdad. Porque ustedes desde pequeñitos están creciendo con un cerebro que está siendo lleno de información donde le dicen reciban todo, acepten todo, todo es bueno, todo es igual. Si tu corazón siente que está bueno, está bien, pero el problema es que Dios dice porque engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solo Dios, dice a continuación. ¿Por qué Jesús? Porque era el único calificado. Ningún hombre jamás ha tenido la capacidad de vivir sin pecado como Jesús. Hebreos 4:15 dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todas las cosas, pero sin pecar. Y sé que muchos pueden decir, pues para él sencillo porque era Dios. No, 100% Dios, 100% hombre. Y si dice tentado en todas las cosas, es todas las cosas. Y le aclaro algo, no se quede tan solo con la tentación del diablo, donde le ofreció reinos, fama, adoración, donde apeló al ego, a la carne, a los deseos, al hambre. No, yo tengo una hipótesis. ¿Qué le parece el primer día que María Magdalena vino donde Jesús? Prostituta, llena de demonios. Jesús tenía que ser, no tanto por la hermosura física, porque dice que no tenía apariencia, pero por la unción tenía que ser muy atractivo. Yo creo que esa mujer le tiró los perros. Dice la Biblia que fue tentado en todo. Lo tuvieron que tentar sexualmente, financieramente, hasta en los impuestos. Hello. Y dice, Pedro, anda, ve a pagar los impuestos. Alguien tiene que escuchar eso. En los diezmos fue tentado. ¿Hay que diezmar, Señor, o no hay que diezmar? Ay, qué tremendo. No, eso es otra serie entera. En todo. Sin pecar. Entonces imagínense esta dinámica que el Señor me mostró. En un momento me mostró esto. Porque esto es impactante. Dios el Padre. Ojo que yo no voy a decir una barbaridad teológica. Me va a entender con esto. Dios el Padre, hay cosas que no puede comprender que tú vives. Pero ¿cómo si es Dios? Él tiene el conocimiento, the knowledge. El conocimiento de lo que significa, pero no la experiencia. Permítame, le explico. Él tiene el conocimiento de qué significa ser tentado para mentir, pero Jesús sabe lo que significa ser tentado físicamente para mentir. El Padre tiene el conocimiento de lo que significa la tentación sexual que tú puedes experimentar, pero Jesús la vivió en carne. Por eso Él está allí a la diestra del Padre diciendo, Padre, espérate, es que lo que Él está viendo en la pantalla del computador es durísimo.
es aquel que se hizo carne. Ese es el misterio de ese pesebre. Y entiendes ahora, Hebreos, cuando dice no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, si uno que fue tentado en absolutamente todo sin pecar. Oh, hay alguien que alabe a Dios. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Porque Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué Jesús? Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Todos. La Biblia dice de Jesús en 1 Corintios 15, 3 y 4, Pablo dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me ha transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Ojo, la cruz importantísima. Predicamos muchísimo de la resurrección, importantísima, pero es que no hubiese existido sin una vida libre de pecado. Si Jesús hubiese pecado, no hubiese existido resurrección. La resurrección lo que muestra es el beneplácito del Padre diciendo, recibo el sacrificio del Cordero perfecto. Y esa fue su voluntad. Él decidió no pecar. Primera de Juan 2:2 dice, Él mismo, Jesús, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entiéndeme algo, iglesia. Me impacta cuando las personas no se alegran cuando les digo que tuvimos 210 personas que recibieron a Jesús. ¿Por qué razón? Porque no entiendes, o quizás a ti no te mueve, que el destino eterno de una persona fue interrumpido. Ojo, las personas no van al infierno por ser pecadores. No, las personas van al infierno por no recibir el regalo de la salvación. En algunos casos por rechazarlo. A veces la gente dice, no estoy preparado. El mismo viernes algunas personas decían eso, no, ahora no quiero, no estoy preparado, no estoy listo. Y ahí es donde me conmueve la pasividad de la iglesia, que tiene el poder de cambiar el destino eterno de alguien y enmudece. Una persona se me acercó ahora, alguien que considero un discípulo verdadero y un evangelista, alguien de aquellos que yo les digo que verdaderamente una de las áreas donde se manifiesta si somos o no seguidores es en nuestro proceso de evangelización. Me dice, pastor, qué impresionante. En los últimos 2 años de mi vida he evangelizado a 26 personas y el viernes a 30. Dígame si no fue poderoso lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Dónde estabas tú? No quiero poner carga, solo que pensemos. Pero no tan solo dónde estabas el viernes, dónde estabas el jueves, el martes, el lunes, el martes, el domingo, cuando tanta y tanta gente pasa al frente nuestro. And your heart is frost. Está congelado tu corazón. No te duelen los perdidos. Y fue lo que Jesús nos mandó a hacer. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones.
Él pagó un precio muy alto. ¿Y sabes qué? Yo creo que no hemos dimensionado el precio de la cruz. Por esa razón no lo valoramos, iglesia, muchas veces. Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Yo no me imagino si Dios santo, si yo tuviera que cambiar la vida de mi hija por salvar a gente, primero no sé si sería capaz. No creo. Pero en el horroroso caso de que eso existiera, yo creo que dedicaría todos mis esfuerzos a que valiera la pena ese dolor tan grande. Lo más preciado, Dios lo entregó para que nosotros nos dediquemos a jugar a la iglesia. Niños que venían a ver a los burros, a la vaca y a las ovejas, porque no tienen ni idea qué significa esa imagen. Y que quizás están en la siguiente casa y en la siguiente casa y en la siguiente casa. O que quizás son tus sobrinos o tus nietos. Dios no lo quiera a tus hijos. Hebreos 9:27 dice: y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a los que esperan con anhelo su venida. Es tan sencillo, y aquí resumo toda la predicación. Me impacta este cobarde, mal hablado, traicionero Pedro, con el cual me puedo identificar tanto. Porque muchas veces en el bachillerato, en la secundaria, en la universidad me avergoncé de que me identificaran como un cristiano. Yo también lo negué. Pero solo hasta que, al igual que Pedro, lo vi resucitado y tuve un encuentro verdadero con el Espíritu Santo, es que vino esa valentía. Ese hombre que ante la acusación de una mujer que dice: yo te he visto con él, ¿de qué hablas, mujer? Maldición. Capítulos después viene una valentía después de haber visto a ese Cristo resucitado. Yo no me imagino esa imagen. Pedro, ¿me amas? 3 veces me negaste, 3 veces te pregunto: ¿me amas? Hasta que tiene que caer rendido. Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes que yo te amo, pero era muy cobarde. Pero ahora yo te he visto vivo, resucitado, glorioso. Pedro, va a venir sobre ti el Espíritu Santo. Vas a ser testigo, vas a ser poderoso. Viene esa experiencia. Y entonces se levanta un hombre nuevo, un hombre que se levanta al frente de los maestros de la ley, de toda la gente, diciendo: ustedes mataron al autor y consumador de la fe. Dice en Hechos 12: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Alguien lo quiere recibir? 3,000. Vuelve a predicar después: 5,000. Yo no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. 38 años ya se rompen. Levántate y anda. Donde pasaba Pedro, ponían los enfermos para que por lo menos la sombra
No hay otro nombre. Romanos 9:10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Alguien puede decir, wow, entonces no tan solo es una cosa la que se necesita para la salvación. Por favor, no se equivoque, porque aquí pareciera que son dos. No, es una. Dice allí que tú crees con el corazón para ser justificado. ¿Qué significa eso? Cuando tú crees, eres justificado, se te aplica el sacrificio de Jesús y ya la penalidad, diga conmigo, penalidad del pecado se levanta de ti. Es que al ver en el original este concepto de salvación, tienes que saber, porque la salvación se manifiesta en la salvación de la penalidad, en el pasado la penalidad del pecado, en el presente del poder del pecado sobre tu vida para que el pecado ya no tenga poder sobre tu vida en el presente, y en el futuro la salvación se manifestará de la presencia del pecado en tu vida. Entonces acá no son dos cosas, es una. Eres justificado por creer, pero adicional allí dice que debes confesar. Entonces dice allí, confiesas con tu boca. Y entonces allí viene la salvación en el presente. Confiesas con tu boca, pero confiesas con tu matrimonio, confiesas con tu vida, confiesas con tu manera de manejar tu negocio, confiesas con la manera como te comportas con tu esposa, confiesas con la manera como haces tus impuestos, confiesas con tu generosidad. No sé si hay alguien que me siga. Se manifiesta la salvación por medio de tus obras. ¿Cuál es el problema que tenemos, iglesia? Y con esto cierro. Necesito que me hagan un acercamiento en la cámara de atrás, para los que están en el internet, y que todos me miren en este momento. El problema que tenemos es el siguiente: que hay mucho creyente que listo, ya confesó y su destino es el cielo. No hay problema con eso. Pero es similar a los hombres o mujeres casados que cuando se van de viaje o salen el fin de semana por allí o van con los amigos, entonces sabe que son casados, pero entonces hacen lo siguiente: I'm available. Estoy disponible. No voy a confesar mi compromiso. Aquí adentro, yo sé, pero aquí estoy. Esos creyentes 007. Es factible que hoy comprendas de mejor manera esas dos cruces que te he hablado. La primera cruz, la de Jesús, que te lleva al cielo. Espero que ya todos hayamos vivido esa experiencia. Pero la segunda cruz es la tuya, que trae el cielo a la tierra, a tu casa, a tu negocio, a tu lugar de trabajo, a la escuela, a todo lugar donde quiera que un hijo o una hija de Dios va, demuestra, enseña y activa. Este día quiero invitar a que celebremos Navidad. Es factible que tengas 15, 20, 30 años en la iglesia, 35, 40, o que nos visites hoy por primera vez. Pero hoy el niño puede nacer en tu corazón y el hijo te puede ser dado. De nuevo, aunque lleves muchos años, es factible que hoy estés entendiendo verdaderamente lo que esto significa. Siento por el Espíritu que hay personas que en enero, escúchenme, en enero van a tener que tomar la decisión de bautizarse con conciencia,
aunque ya se hayan bautizado, o aunque, perdóneme si no le gusta esto que le voy a decir a alguien, pero es la verdad, la purita verdad, si lo mojaron cuando pequeño. No fuiste bautizado cuando bebé, fuiste mojado. Perdóneme, ¿por qué razón? Porque el bautismo tiene que ser, es una prueba pública, voluntaria. Tú tienes que decidir. Y cuando tú tienes 8 días o 2 meses, tú no decides. Por eso te hablo que te bañaron o te mojaron. Y es factible que tengamos que empezar el año con una gran celebración de bautismos. Porque ¿qué es el bautismo? Es esto, es entender que estás yendo a la tumba. Que cuando te sumerges en el agua estás diciendo: muero a mi vieja vida para resucitar a lo que la Biblia llama la novedad de vida. Si para ti simplemente fue una experiencia, te invito a que con conciencia lo hagas. Seguramente Dios ha tocado tu vida así como nos ha tocado a nosotros los que estamos presentes en este lindo día en presencia viva. Seguramente a ti también Dios te ha hablado hoy, Dios ha tenido misericordia de ti, ha tocado tu corazón y queremos que nos comentes qué te ha dicho Dios hoy a ti. Escribe en los comentarios tus dudas, tus situaciones, queremos orar por ti. Así que te pido que en este momento cierres tus ojos allí donde estás y repitas conmigo, por favor. Querido Dios, te doy gracias por la bendición de ser tu hijo. Te doy gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito para que pagara por mí, por mis culpas y para traerme el perdón que necesito para acercarme a ti. Gracias porque a través de la cruz del Calvario he tenido vida y he tenido vida en abundancia. Este día te lo entrego con todo mi corazón y reconozco que tú eres Dios y Salvador, único Dios y único Salvador, en el nombre de Jesús. Gracias por estar allí. Te invitamos a que compartas este material. Si este material tuvo valor para ti y Dios hizo algo importante contigo, compártelo con otros, que otros también conozcan lo que Dios puede hacer y transformar en cada vida. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana y a las 12. Muchas gracias. Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne.